Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tu arma secreta para el éxito profesional. Este es un episodio para profesionales y líderes que buscan prosperar en un entorno laboral exigente. Imagínate a Adriana, una gerente de alto desempeño reconocida no solo por su eficiencia, pero por su capacidad de liderazgo. Sin embargo, al iniciar su nuevo proyecto global, se topa con un equipo completamente desmotivado y un calendario que parece imposible de cumplir. Aún con toda su experiencia, cada junta la deja con la sensación de estar en una montaña rusa emocional. Altos y bajos constantes, plazos ajustados y un ambiente que parece desbordarse de estrés. ¿Qué podrá hacer para no solo soportar la presión, sino prosperar en medio de ella? Ya lo vamos a empezar a develar, pero hablemos un poco del entorno laboral de nuestros días, caracterizado por el mosaico de sensaciones fluctuantes que lo asemejan a una montaña rusa de emociones, por factores como cambios constantes y presión elevada, la amenaza persistente y real del burnout y la falta de entendimiento de la tan indispensable resiliencia emocional. La tecnología y la competitividad global aceleran cada proceso, haciendo que los cambios sean constantes y la presión se mantenga muy elevada. La amenaza persistente y real del burnout es mucho más que un término de moda. Es un desgaste que puede derivar en bajas laborales y un rendimiento bajo. Y la falta de entendimiento de la resiliencia emocional hace que sin ella manejar el estrés y mantener la productividad se convierta en una misión casi imposible. Adriana se da cuenta de que no basta con tener habilidades técnicas. Se necesita una fortaleza interna que la impulse, incluso cuando parece que todo está en su contra. Pero déjenme aclararles algo. Cuando hablamos de resiliencia emocional, no implica solo aguantar el golpe, sino prosperar incluso bajo la presión. Se basa en desarrollar una fortaleza mental que te permita navegar la adversidad con claridad y determinación. Requiere de regular tus emociones y mantenerte enfocado en los objetivos, aunque las circunstancias sean cambiantes. Adriana decide dar los siguientes pasos: autoconciencia, mecanismos de afrontamiento positivos y sistema de apoyo sólido. Cuando comenzó a reconocer sus emociones y a detectar síntomas de estrés antes de que explotasen, puede decirse que fue así como inició a practicar la autoconciencia. Al integrar pausas de respiración consciente, diálogos internos constructivos y hobbies que la ayudaban a desconectar, implementó mecanismos de afrontamiento positivos. Y rodeándose de mentores y compañeros que refuerzan la cooperación en vez de trabajar en soledad, logró crear un sistema de apoyo sólido. Al introducir estos cambios gradualmente, Adriana notó pequeños avances. Duerme mejor, enfrenta menos roces con su equipo y empieza a sentirse más confiada. Ahora Adriana pone en práctica su nueva mentalidad, enfrenta los desafíos con determinación. Cuando surge un problema, lo aborda sin postergaciones, rompiendo la parálisis del perfeccionismo. Transforma cada contratiempo en oportunidades de aprendizaje. Cada obstáculo se convierte en una lección para ella y su equipo. Y mantiene una actitud positiva aunque las situaciones sean críticas. El estrés ya no la abruma, lo canaliza para impulsar la innovación. Gracias a estas acciones, su proyecto comienza a enderezarse y el equipo recupera el entusiasmo. Adriana vive en carne propia los beneficios de la resiliencia emocional y se prepara para potenciar aún más su carrera. Para Adriana y cualquier profesional, la resiliencia emocional trae consigo mayor satisfacción laboral, porque disfrutas más de tu trabajo y te sientes realizado. Mejor desempeño, porque la claridad mental se traduce en mayor eficiencia y creatividad. Y el potencial de liderazgo queda exponenciado, porque inspiras a tu equipo y fomentas un entorno colaborativo y motivado.
Si bien Adriana ha logrado reinventar su forma de trabajar, el problema es muchísimo más amplio de lo que pensamos. Hoy en día casi no existen programas de responsabilidad social corporativa que estén enfocados directamente a la salud mental. Muchas empresas descuidan este aspecto y sus colaboradores pagan el precio con estrés crónico, burnout y bajas por salud. ¿Cómo podemos abordar de manera urgente esta necesidad imperante en el mundo corporativo? Aquí es donde entra en juego Mindful of Movement. Mindful of Movement se encuentra desarrollando un programa de responsabilidad social empresarial enfocado específicamente en la salud mental y la resiliencia emocional. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a comprometerse con crear entornos saludables a través de la formación de líderes que promuevan la empatía y el bienestar. Ofrecer recursos profesionales tales como talleres, apoyo terapéutico y herramientas digitales para fortalecer la resiliencia. Y medir el impacto por medio de indicadores como la productividad, la retención del talento y la satisfacción laboral general. La urgencia es clara. El estrés y el burnout no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino también la eficiencia y reputación de la empresa. Por eso, desde Mindful of Movement, apostamos por implementar estos programas de responsabilidad social corporativa enfocados exclusivamente a la salud mental. Y en un futuro cercano estaremos ayudando a las organizaciones a alinearse con una visión más humana y sostenible. ¿Te identificas con la historia de Adriana? ¿Crees que tu empresa podría beneficiarse de un enfoque más estratégico hacia la salud mental? Contáctanos a través de mindfullove.com y comienza a transformar tu vida y la de tu organización. Advertencia: este contenido es informativo y no sustituye el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Si sientes que necesitas ayuda adicional, por favor, busca asesoramiento especializado. Y recuerda que mientras estás en nuestra website, también puedes obtener completamente gratis nuestra guía electrónica Tu Mapa hacia la Resiliencia Emocional. También te invitamos a nuestra primera transmisión en vivo el sábado 19 de abril a las 11 de la mañana, hora del este, donde descubrirás quiénes estamos detrás del Mindful of Movement, qué nos inspira a dedicarnos a este apasionante tema y muchísimo más. Anótalo en tu calendario y no te lo pierdas. Será una oportunidad única para conectarnos y compartir experiencias. Y si este mensaje resonó contigo, dale like, comenta y compártelo. Ayúdanos a expandir el amor consciente por todo el mundo. Mindful Love, aumentando el número de personas que aman, amando primero.